Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de este ser humano integral. Que cuando hablamos de ser humano integral hablamos de todo lo que nos lleva a producir el Evangelio, ¿no? En esa vida que Dios nos ha dado. Y tan importante eh, poder tener este tiempo de impartición, ¿no? Yo creo que, como dice la palabra, hay un tiempo de una lluvia temprana y una lluvia tardía, ¿sí? ¿Oyeron alguna vez acerca de esa palabra? Hoy nos damos cuenta que sin duda que la lluvia temprana es la que es el evangelio primario que llega a nuestra vida y que de alguna manera esa lluvia temprana o ese evangelio temprano lo que viene a hacer es a ablandar la tierra, que estaba dura, que no permitía que nada entre. Entonces, de alguna manera, eso es el evangelio primario que llega a nuestras vidas cuando se nos habla de la salvación, cuando se nos habla de la importancia de que el hombre se acerque a Dios, ¿no? Eso es un poco la lluvia temprana. Ya la lluvia tardía es ese evangelio más exacto y que va a producir. Eso es lo que hace en el mundo natural la lluvia tardía. Es la que llega para dar el último toque y que la planta produzca el fruto, ¿sí? Produzca el fruto que se espera de ella. Entonces yo creo que estamos en un tiempo de lluvia tardía, en donde lo que se espera de parte de Dios es de parte de Dios está esperando como Señor de del plantío, está esperando cosechar, ¿no? Por eso es que necesitamos estar entendidos, eh, empezar a lograr por la palabra niveles de coherencia en nuestra vida, de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que decimos. Tenemos que lograr eso. O sea, el Evangelio viene a eso, viene a producir una coherencia. La gente hoy busca gente coherente para poder oír. Aunque no lo diga, pero se supone que coherencia es algo que falta y mucho hoy en el mundo. ¿Mm? La coherencia de la vida, ¿por qué? Porque al ser humano al ignorar el para qué de la vida, desde ya que todo lo que viva va a ser incoherente, ¿sí? Va a tener una incoherencia, una incongruencia, va a ser, como decimos siempre, una vida que va siendo, eh, que se va haciendo conforme se va, como dice la canción, ¿no? Caminante no hay camino, dice, se hace camino al andar. Bueno, así le pasa al ser humano sin Dios, ¿no? Pero en el Evangelio sí hay un camino y es Cristo. No necesitamos ir haciendo camino, sino que necesitamos ejercitarnos en ese camino. Esa es la diferencia. ¿Mm? Y un poco de lo que hablábamos el día, ese camino que es Cristo. Siempre, y es bien importante tener eso bien claro y bien fundamentado en nuestra vida. Hoy sabemos que todo lo que nos acerca al propósito, todo lo que nos mete en el propósito, todo lo que nos permite caminar en la voluntad de Dios, es Cristo. Es Cristo, sin lugar a dudas. Es la vida de ese Cristo en nosotros. Por eso decíamos que de la única manera que podemos producir, y esto no es de no tener en cuenta, porque creo que no se ha tenido en cuenta por generaciones, el entender que lo que puede producir en nosotros la voluntad de Dios es la vida del Hijo, es la naturaleza revelada, aceptada, ¿m?
y dándole el lugar de que cobre gobierno sobre nosotros. Esa es lo que hace la diferencia en la vida del creyente. No es saber más, no es que no interesa saber más, sino que es poder, como decíamos el domingo, y cerrábamos un poco el entendimiento de lo que queríamos expresar el sábado anterior, cuando dijimos que somos una generación que tiene que aprender a aprender, ¿sí? Se le había pasado eso. Una generación que debe aprender a aprender con H. La relevancia que tiene eso. Por eso es que lo decíamos, la diferencia que hay, ¿no? Aprender sin H es recibir sentado algo que Dios, que se está compartiendo, se está enseñando, y aprender con H es haber apresado algo, haber abrazado algo. Por eso Pablo dice muy claro cuando dice, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. O sea, no lo aprendieron porque había un fulano de tal que hizo esto, hizo lo otro. No, ustedes lo abrazaron, quedaron presos, prisioneros a esa persona. Eso es el aprender. Pero también por eso decíamos que, y está bueno conectarlo con esta palabra, con esta enseñanza de hoy, un poco lo que veníamos hablando, porque siempre que nosotros compartimos algo tiene que ver con un lineamiento. Nunca nos salimos, nunca estamos predicando de cosas totalmente diferentes en el año. Todo tiene una correlación, todo tiene un seguimiento, porque necesitamos ser edificados. Y como decíamos, necesitamos ser edificados en un orden, no es de cualquier manera, en un orden de edificación, como también aprendíamos. Y me gustó esto de lo que compartíamos el día domingo acerca de esta expresión, porque nos permite ver cómo cuando nosotros tenemos naturalmente, nuestra naturaleza humana, decíamos que tiene una mente anexia. ¿Recuerdan? Una mente anexia. La que no encaja. La mente anexia es la que no encaja. O sea, eso significa cuando algo no encaja. Por eso es que decíamos que nosotros venimos de una escuela de versículos. Nosotros no venimos de una iglesia donde se nos enseñaba la palabra, porque vamos a leer toda la carta del apóstol Pablo a los filipenses para entender el concepto y todo el cuadro general de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir a los filipenses. No. A nosotros se nos predicó Filipenses tanto, quedamos con ese versículo, pero no sabemos nada del contexto, del por qué Pablo estaba hablándole a los filipenses. Entonces, cuando nosotros decimos, puntualmente hablábamos de Filipenses, si no me equivoco, y decíamos Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Como para entender. Claro. Y yo siempre digo, ese versículo es maravilloso. O sea, y uno de los que yo también creo que primero, más o menos, me lo aprendí de memoria, como el Juan 3:16. Es cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no dijo eso solo, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía? Pablo no dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece solamente. Él dijo, Pablo encontró la esencia. En realidad, Pablo está declarando lo que le dio significado a todo lo que Pablo estaba diciendo es Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas, ¿qué hace? Lucas no está diciendo yo voy a escribir un evangelio mejor ni diferente. Lucas está diciendo a mí se me dio la gracia de parte de Dios de poder ver que todo lo que está dicho es cierto. ¿Sí? Retengan esto. Él recopiló por pedido de Pablo. Él entendió, en realidad a Lucas se le revela todo el cuadro. Por eso es que cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi vida no condice. ¿Entiende? Mi vida no condice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero me pasó algo y no, yo ya no puedo, no, yo ya no quiero, a mí me cuesta, yo sé. Entonces es algo cierto, pero no es una verdad. Nosotros sabemos muchas cosas ciertas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado cierto, 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 cierto. Pero no todas las cosas ciertas terminan de ser una verdad. Por eso Pablo dice, todo lo escrito es ciertísimo, no cierto. Pero yo lo voy a ordenar para que encaje, deje de ser anexio, para que encajen y puedan entender por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque está en Efesios 4:13, pero Pablo está escribiendo desde el 1 y en el 1 empieza una idea y tira algo así que dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se enfoca Filipenses en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de la iglesia. ¿Eh? En la serie muestran que Pablo le encomienda a Lucas empezar como su bitácora, ¿no? De todo lo que está pasando. Está recopilando todo lo que sucede. Ya se la viene venir. Están buscando para Pablo y demás. Viendo que todo esto es sacado, que nosotros aprendimos sin H, sacado de contexto. Literal. Literal, porque la vida lo demuestra. La vida lo demuestra. Somos versiculares. Somos versiculares. Me encanta este versículo. Sí, pero todo lo que dice la carta, ¿lo compraste? ¿Lo aprendiste? ¿Lo abrazaste? Porque el que todo lo puede en Cristo es ese que está abrazando toda esa verdad, no el que viene ocasionalmente a ser parte de una congregación. Eso es lo que Pablo está aclarando. ¿Sí? O sea, hoy nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas en las congregaciones son versiculares. Les encanta un versículo, pero es cierto el versículo, pero no es una verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es cierto? Sí. ¿Es una verdad en tu vida? Y hay días que sí y hay días que no. Por eso es que él dice, todas estas cosas son ciertísimas. Todas las que vi, dice Lucas, son ciertísimas, pero las voy a encajar para que no solo sean ciertas, sino que sea una verdad, porque lo que libera no son las cosas ciertas, es la verdad completa. Que yo me sepa un versículo que dice cosa cierta, no me hizo libre. ¿Se entiende el contexto? Por eso digo que somos demasiado versiculares. Tomamos un versículo, lo aprendimos, nos predicaron y ese versículo lo caminamos, pero no sabemos el contexto. Eso es ser versiculares, tiene que ver con la mente anexa. Exacto. ¿Por qué? Porque ese versículo no encaja en la vida. ¿Cómo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y hay veces no sabe si seguir o no al Señor. ¿Sí? ¿Por qué nadie nos explicó todo esto? Es que es hoy. Hoy somos la generación. Eso es lo que tenemos que romper nosotros. El no, ¿por qué no? Y el qué bueno que ahora sí. Porque Él nos dio la vida y Él nos dio el tiempo. Porque si no le hubiera dicho, listo, tic. Yo prefiero haber entendido ahora y empezar a caminar. Porque es parte. Es parte. Y lo vamos a entender por qué. Por eso el domingo cuando hablábamos, el domingo para mí fue uno de los talleres más extraordinarios que se pudieron compartir. No porque uno lo haya dado, pero es algo impresionante. O sea, ponerse a oír, paciente, bueno, mucho de lo que, partes de lo que se habló, lo estoy llevando para completar lo de hoy. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque de alguna manera
al no haber entendido, está bien, hoy somos la generación que está entendiendo esto, que está escuchando, ¿sí? Que está tratando de, por eso ya no solo es aprender, sino que es a aprender, o sea, abrazarnos de eso y empezar a caminar en eso. Ahora, lo que tenemos que aprender es cómo se camina en eso, porque esa es la gran pregunta que yo escucho muchas veces, de diferentes maneras, pero escucho eso. ¿Cómo? Todos los beneficios que tiene Efesios, Uh-huh. el 1, desde el comienzo del 1. Ahí es Filipenses, sí. Esto es Filipenses. Uh-huh. Estoy hablando de. No estoy ahí. No, porque el pastor también dijo Efesios. Sí, sí, porque en Efesios también hay, porque Efesios, en todas las cartas hay una riqueza y hay una enseñanza y hay un concepto que Dios quiere establecer. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué estamos enfocándonos en esto? Es decir, ¿por qué somos versiculares? ¿Por qué somos de esta manera? ¿Por qué el ser humano tiene algo cierto? ¿Sí? Quiero que se entienda eso. Pero si yo sé que esto es cierto, que todo lo puedo en Cristo, sí, pero eso es muy cortito. La mente anexia es cortita. ¿Ve? La mente anexia es la que llegó a la iglesia y se quedó con que Dios lo tiene que bendecir. Eso es el Evangelio. No hay mente global, no hay propósito eterno, no, es el niño haciéndose encima todo el tiempo, pidiendo que lo cambien, pidiendo que lo alimenten, pidiendo que lo mimen, toda la vida. Esa es la mente anexia, porque se quedó con un Dios que es su servidor. Prácticamente Dios es su servidor. Se lo presentaron así o se lo presentaron bien pero lo aprendió mal. O lo enseñaron mal y lo aprendió mal. ¿Se entiende? O sea, esa es la mente anexia, la que llegó a la congregación y se quedó con un formato que traía. Nosotros no venimos espiritualizados a la iglesia. Llegamos como tierra dura, por eso hablé de la lluvia temprana. Y eso primero es lo que viene y afloja un poquito para que Dios, por su gracia, pueda permearnos. ¿Ven? El tema es cómo vengo. Porque hay personas que vienen con la disposición, ya del espíritu, ya hay algo que vienen así, vienen a hacer lo que quiera. Y vienen los otros que vienen como medio agarrados, así como burro majada. O sea, a ver, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a decir? O sea, yo lo puedo hacer igual, ¿no? Pero ahí es donde comienza esta mente anexia. Ah, qué bueno lo que dijo. ¿Y qué dijo? No sé, pero habló de tal cosa, nada más. Ahora, nosotros vemos una película y después se la contamos con todos los lujos de detalle a una persona. Nosotros oímos una predicación y nos acordamos más o menos, quizás del chiste que hizo el pastor, ¿no? Por ahí el versículo, o de quién fue, por ahí el versículo no, pero habló algo de Moisés. Esa es una mente anexia. No encaja en su mente, no. Pero bueno, ¿por qué? Porque mucho no interesa, no produce, o cree en su naturaleza que eso no va a producir mucho. Por eso es que necesitamos esa naturaleza de Él, esa transformación, exacto, y recibir ese alimento. La carne no recibe el alimento espiritual. Es la naturaleza del Hijo en nosotros la que lo recibe. Por eso es tan importante eso. O sea, si yo simplemente lo que tengo, por eso usábamos bien esto, aprender. Si yo aprendí todo lo que aprendí en el Evangelio, estoy frito. Por eso es que tenemos que aprender, a abrazarnos, a quedar presos, dice eso, ¿no? Aprender es a quedar cautivos de eso que se nos está hablando.
que eso nos gobierne, nos constituya. Entonces, cuando hablamos de esto de qué es lo que genera, por eso fíjense en cómo las personas quedan tan cortas en la vida del Evangelio. Porque lo único que hace la mente anexia es esto de tomar algo puntual, ¿no? Como decimos, un versículo. Porque a mí me encanta el Salmo tanto, ¿no? Los salmos que son tan poéticos. Pero yo tengo que entender todo el Salmo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un pasaje que siempre me quedó grabado cuando dice, y te daré por herencia las naciones. Sí, y eso uno lo habla en una congregación. Dice el Señor que te dará por herencia... Momento. ¿A quién le está diciendo eso en la Biblia? ¿Le está diciendo a un no transformado, a un no nacido de nuevo, a uno que no sabe si va o viene en el Evangelio? No, se lo está diciendo a alguien que ha transformado y ha sido santificado. A ese le daré por herencia las naciones. Cuando eso nosotros lo soltamos desde un púlpito, es cierto, pero no es toda la verdad. ¿Se entiende? Entonces, cuando desde un púlpito se predica solo versicularmente y le hacemos a la gente una vida muy chiquita del Evangelio. ¿Se entiende? No le abrimos la mente. Desde ya. Desde ya. Porque si no, a ver, puede haber cosas que de repente de tal manera amó Dios al mundo y sí, wow, está. Pero también puede haber algo interminable en eso. Pero sí, también nos puede servir, pero el tema es que no nos quedemos en eso. Pero nosotros tenemos una generación de hombres y mujeres que se han quedado en un evangelio cortito. O sea, vienen porque Dios es bueno. Vienen porque todo lo puedo en Cristo. O sea, pero es cierto, pero no es verdad, porque lo que te hace libre es la verdad, no las cosas ciertas. ¿Ven? Ese es el tema. Por eso siempre decimos de la legalidad del Evangelio, de la constitucionalidad del Evangelio. Si no hay un cumplimiento íntegro, y yo voy a vivir lo que escuché. Y todo eso se enseñorea, la verdad. Desde ya. Es que lo único que nos puede a nosotros direccionar y dirigir es la verdad, que no deja de ser Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, siempre va a ser Cristo. Siempre. ¿Ven? Entonces, pero para eso nosotros necesitamos, vuelvo a esto que lo que hablamos, ser ejercitados. Nosotros somos una generación que no ejercita la palabra. No hay fruto, nunca va a haber, porque lo decíamos, hay cosas, lo que hablábamos en este contexto de lo que Pablo está diciendo, de lo que le está diciendo a Timoteo, procura presentarte aprobado a Dios, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que es lo que estamos hablando en este último tiempo. Lo que Pablo le estaba diciendo es, te toca a vos, o sea, yo no puedo hacerlo por vos. Esto es tu conexión con Dios. A mí me pasó directo, me interceptó Él, transformó mi vida. Ahora, yo no puedo hacer eso con vos, es Él haciendo la transformación. Por eso procura, pero en ese procura decíamos, estudia, lee, ejercítate. Él estaba diciendo lo que lo iba a llevar a mantenerse fiel en una fe genuina, entendiendo a Dios, no siguiendo solo a Pablo, no solo viendo lo que hacía Pablo, sino que él tuviera una conexión directa con Dios. Y eso es lo que nos tiene que pasar a los creyentes. Si nosotros conectamos con un pastor, con un líder, con un apóstol, estamos fritos. Nosotros tenemos que conectar con Dios, porque ¿saben qué? La mente anexia del ser humano, el día que el pastor dijo un chiste que no le gustó, se terminó. Porque es cortita así la mente anexia. No me gustó. Sí, no me saludó, lo que sea. Por eso, de eso está lleno.
Eso está lleno, que levantan la mano, que adoran al Señor, que diezman, que ofrendan. Está lleno. Está lleno. Eso no lo van a... No sé por qué no... Bueno, siempre digo yo, ¿no? Yo lo puedo decir, pero quizás lo diría delante de miles, no hay ningún problema. Porque es algo que está claro y que está revelado. Entonces, cuando nosotros debemos de entender esa dimensión del Evangelio, y eso es lo bueno. Por eso digo que cuando hay hambre, cuando hay algo, cuando la fe es genuina, o sea, yo no estoy ni midiendo el chiste, no estoy midiendo ni el que le erró al versículo, ni que le erró a la expresión, o sea, no estoy mirando eso. Ahora, la mente anexia está mirando y se va a quedar con eso. Y dábamos el ejemplo, ¿se acuerdan? Si yo me levanto a la mañana, me saludan 50 personas con todas las bendiciones habidas y por haber de Dios. No me voy a acordar o no me voy a quedar con eso si viene uno y me dice, fue la peor mañana de mi vida haberte visto. Nuestra mente se va a ir con esa expresión y nos vamos a olvidar de las 50 que nos saludaron, porque nuestra mente es muy corta, es muy chiquita, es muy humana, muy anexia, no encaja. O sea, momento, a ver, me saludaron con todas las bendiciones del Señor 30, 50, y vino un marmota equivocado, errado, dolido, no sé, en ese momento algo le pasó. ¿Yo me voy a quedar con eso? Si yo me quedo con eso, yo sé la posición que tengo en el Evangelio. No lo entendí. No lo entendí. Claro, ¿cómo no me va a encajar 50 que me saludan bien? Sí me va a encajar uno que me saluda mal. Cuando también está la madurez de uno de entender que no todos tenemos siempre que estar allá arriba, ¿no? Y genuinamente uno puede venir mal, ¿no? O sea, eso también es madurez. Desde ese otro que lo está viendo, no quedarse con ese saludo, o sea, también entender, desde ahí, bueno, tuvo un mal día o está pasando un mal momento, ¿no? Pero está acá, yo lo vería así. Pero que está acá, recibiendo. Pero te aseguro que te vas a ir pensando que te dijo, la verdad que fue lo peor que me pasó en la mañana verte. Tiene que ver con lo que uno percibe, ¿no? A mí no se me hace muy fácil venir a las reuniones y usted lo sabe. Perfecto. Y sin embargo, por eso es la palabra. Por eso es la palabra. Pero a veces pasa que no. Por eso es lo que Pablo le está diciendo. Aprendan esto porque nos tenemos que sacar toda la humanidad que tenemos cuando la identificamos y no darle lugar, porque es como que la estamos avalando. Bueno, pero, por eso le dice, ejercítate. Eso es súper importante. O sea, no tengo tantas ganas. ¡Ay! Puede aparecer. Claro, pero puede aparecer, pero uno no le da el tema es ese. Cuando a nosotros aparece algo del índole que sea y nosotros no. Lo que sea. Lo que sea. Pero va a pasar. Yo entiendo la idea de intención. No es la idea, es la revelación de lo que Dios nos está hablando. Entiendo la revelación, pero va a pasar que uno no es perfecto. Va a haber un día que vas a ceder y vas a decir, no voy a ir hoy. Vuelvo a decirte lo que Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate, yo no lo puedo hacer por vos. Yo ya lo hice en mí. Ese es el punto. Nosotros tenemos que aprender que nuestra humanidad no quiere saber nada con lo que Dios quiere producir en nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, lo identificamos y el no decir nada también es ejercitarse, porque el alma es el que quiere decir algo, pero el que se tiene que ejercitar es el que dice, no hay que decir nada, pero me cuesta, no hay que decir nada. Ejercitarse tiene que ver con cosas así. No, ponele. Voy a juntar todo este año para poder estar en el congreso de fin de año, porque sé que ahí Dios me va a hablar. O sea, no. Vamos a ejercitarnos cortito. ¿Qué te pasa cuando perdés el colectivo?
¿Qué te pasa cuando te golpeas? ¿Qué te pasa cuando se pinchó una rueda? ¿Qué te pasa cuando te levantaste tarde? ¿Qué te pasa cuando alguien te dice algo que no es cierto? ¿Qué te pasa? Ejercítate, ejercítate, ejercítate. Sí, pastor, pero yo quiero ganar al mundo. Olvídate, olvídate, no podés hacer una flexión, querés ganar el mundo. Ejercítate. A eso, a eso. Nosotros queremos poner la luz y todavía no cavamos el pozo de los cimientos. Así es el ser humano. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ejercítate en lo chiquitito. Saluda, claro, saluda cuando llegas, cuando te vas, cuando vienes, trata bien. O sea, ejercítate en eso, porque eso te hace fuerte para que todo lo que venga no te lleve puesto. Un día no lo vas a poder hacer, pero otro día en oración y clamando al Señor lo vas a hacer. Te vas a ejercitar. Bueno, eso estoy diciendo yo. Un día no lo vas a poder hacer, por eso no te vas Pero claro, no. Pero no le demos lugar al alma que es engañosa. Es que no lo puedo hacer. Y el otra vez. Y tampoco lo puedo hacer hoy. Pero bueno, es muy fino. ¿Por qué? Porque el ejercicio viene cuando nosotros menos lo queremos hacer. Tenemos que ser muy, bien me dice, muy astutos. Poder entender que cuando viene algo es y no pararme y levantar mis banderas. No. A ver, momento. En esto Dios me quiere ejercitado. Identificar. Porque si yo no estoy ejercitado, y vuelvo a decir, no son cosas que nos van a llevar a ganar el mundo. Nos van a fortalecer a nosotros para lo que viene. Si no es imposible, fíjense, cuando yo creo que es así, la disciplina en el mundo entero que demanda ejercicio, que demanda disciplina, que demanda un total entendimiento, es el Evangelio. Es la vida del creyente. No hay otra disciplina que demande tanto. Ser profesional en algún estudio, en algún área, demanda estudiar eso. Ser creyente demanda saber todo. Todo. Y todo el tiempo. Por eso la demanda es tan grande. Ahora, yo me hice un listadito. Ser humano, como un árbol de forma. Lo que casca, su forma, todo. Y uno quiere hacer algo perfecto. Una medida perfecta. Fíjense cómo es, ¿no? En esto de hablar del ejercitarse. Si nosotros hablamos de cualquier disciplina que hablemos, va a demandar ejercicio. Llevarlo al Evangelio. Ni que hablar. Ahora bien, fíjense, ningún deporte, llevándolo al deporte, no como disciplina, que es más visible. Ningún deportista está pensando en la gloria sin antes pensar en ejercitarse. ¿Se entiende? Claro. El deportista no sabe si... No, pero se entrena, pero no sabe si esperando eso, anhelando eso, ¿sí? Anhelando eso. Claro, pero nosotros queremos recibir la gloria de Dios sin entender que hay un ejercicio, que hay ejercicios antes, que es imposible, nunca es al revés. Nunca se recibe gloria porque sí.
La gloria de Dios es la expresión de Él mismo a través de nuestra vida, no hay otra cosa. Nunca somos nosotros, nuestra humanidad, la gloria de Dios. La gloria de Dios expresada a través del ser humano es Él mismo. Por eso es que si no hay ejercicio, no es Él mismo. Soy yo, no encaja. O sea, querer manifestar la gloria a través de mi vida es imposible. Son dos naturalezas diferentes. Yo te creé para que en el ejercicio yo comience a ganar terreno hasta que sea yo mismo el que me doy a conocer a través de tu vida. Por eso hablaba de esto. Yo estos días yo decía, claro, ejercítate en la fe. Y todos pensamos, creo que la gran mayoría, uno pensaría, claro, no tengo que dejar de congregarme. Claro, yo tengo que, cada vez que pueda estar en tu... no, y ejercítate en la fe es, ¿qué es lo que te causa rispidez de las personas, del mundo, de tu trabajo, de tu vida, de tu casa, de tu familia, lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Bueno, ejercítate en eso. La verdad que soy de los que cuando llego a casa a mis hijos les digo de todo menos los bendigo. ¿No? Porque eso es lo que Dios también está queriendo desterrar. Ese nivel de incoherencia en donde yo puedo estar en un lugar levantando las manos y oyendo la última revelación y llegar a mi casa y decirle a mis hijos, sos un inútil. Entonces Dios dice, ejercítate. ¿Y qué es ejercitar? Bueno, aprende a bendecirlo. ¿Por qué? Cosas ínfimas. Pero vuelvo a esto, tenemos todo lo que va del alma es contrario hasta que no empieza a ser permeada por el Espíritu de Dios. Siempre va a tener esa tendencia. Y se engaña y se engaña a sí misma. Es muy fino como el alma trabaja. Y no es que estoy castigando al alma, porque Dios definió el alma para darse a conocer a través del hombre. No hay otra forma. No es que ahora la juzgamos, pero decimos que ya viene con un montón de cosas impresas que lo único que la puede desbancar de su constitucionalidad. Escuche bien, esto es un poco lo que voy a compartir el sábado. Cuando el hombre en el huerto del Edén, ¿cuál es la frase que nosotros usamos los creyentes cuando decimos que a Adán, ¿qué le pasó en el Edén? Pero decimos una palabrita. Adán cayó en pecado. Y después eso nosotros lo sostenemos, porque después cuando alguien nos enteramos que el pastor fulano, que el hermanito tal, cayó en pecado, ¿no? Y saben que esa palabra no es correcta, porque la palabra, en el original, esa palabra, dice que se constituyó, y Pablo la replica, yo tengo el versículo para el sábado, Pablo la replica porque dice que así como fue constituido por uno el pecado, fue constituido la salvación por uno. ¿Cuál es la palabra? Constituido. O sea, no es que cayó, dice que se constituyó. ¿Saben lo que es constituirse? Separó. Separó, un hombre, separó el pecado, se constituyó, tiene una constitución. Lo único que puede desbancar eso es otra constitución. No se cayó. Claro, sí. No se cayó, se paró. Sí. Y eso se trasladó a todos. Entonces hay que poner una nueva constitución, que es Cristo, para que caiga esa constitución del ser humano. Y eso está en el alma. O sea, eso legitimó y hay que darle un golpe de estado. Exacto.
legitimar ahora con una nueva vida. Sí, es así. Por eso es que necesitamos esto, pero yo quiero que se queden más que nada con esto, que cuando decimos ejercítate, es eso, es ejercitarme. No lo quiero hacer. Tenés que hacerlo. O sea, para la humanidad que te está sosteniendo, está bárbaro. Pero si querés llegar a esto, hay que ejercitarse. Vuelvo, no son grandes cosas. Son las más simples y las más cotidianas las que nos hacen fuertes. No nos ejercitemos pensando que es, bueno, ahora me voy a leer toda la Biblia, me voy a todos los estudios bíblicos. Esas personas que empiezan como a volar así, dice, no, dice, si no te aguantás ni vos. Hay cosas que no son. Fíjense, vuelvo a esto, ejercítate en esto. A ver, sos de llegar tarde. Se supone, a una reunión, estoy creyendo en Dios, Él me salvó, Él es todopoderoso, a Él lo alabo, le digo que es el mejor, pero yo llego tarde. Y no lo hago una vez, lo hago siempre. Ejercítate. ¿Es un hábito? Sí, lo que sea, se haga o no se haga. Pero la gente cree que eso es inocente. Eso es un poco lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no te puedo ayudar más que explicarte esto. Que si esto no lo haces, yo no te puedo, por más que yo te ore, pongas la cabeza, no te voy a hacer que los músculos te crezcan. Es ejercicio. Y lo decíamos el domingo. La gente, ¿qué hacía? Y no, pongo la cabeza. ¿Qué me voy a ejercitar? Que me venga de arriba. Que me crezca. A ver, pastor, óreme. Y los pastores, lo oramos. Hoy nos damos cuenta, no. ¿Vos querés tener lo que él tiene? Ejercítate. Lo decíamos el domingo, ¿sí? Cuando vos llegas al gimnasio, ¿a quién te encontrás? Te encontrás un gordito que se cae a pedazos así, que te dice, bueno, dale. No, te encontrás con un personal trainer que está todo trabajado. Y vos decís, ¿y qué hizo este? Se ejercitó. Lo que yo no hice todo este tiempo hasta hoy. Eso pasa y mucho. Nosotros creemos que llegamos a la iglesia y ya está, ¿viste? ¡Puf! El ejercicio ya está. No, ejercitarse es. Y les puedo asegurar que cada vez se pone según. Cuanto más duritos somos, más ejercicio se necesita. Cuando más blandito, así como que, bueno, sí, el Señor lo dice, y bueno, hay que ejercitarse. Pero a los más duritos le cuesta más. Por eso el rendirse. Por eso el llegar y empezar a decir, bueno, Señor, a ver, tengo que identificar. Vuelvo a esto, identificar cosas prácticas. Sí que debo volver a lo dice que Él se fortalece en nuestra vida. Nos volvemos débiles. Bajamos, sí. Tiene que ver. Claro. Pero bueno, bajamos nuestra guardia, nos rendimos a Él. Y lo tengo que, en mi entendimiento lo tengo que completar. A ver, bueno, no me quedo así tiradito que Él haga todo. No. O sea, me rindo y me bajo y a ver lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él ahora me dice? Bueno, ahora quiero que hagas esto, ahora que produzcas esto. Ejercitarse en la fe es aquello que la conciencia te dicta por el Espíritu y que nosotros decimos sí o no. Lo que dice usted, darle o juntarte con esas personas que le va bien. También. Sí, si no lo escucho a Dios, pero yo no lo escucho a Dios. Bueno, a ver, búscate a alguien que es normal, que le funciona, que es respetuoso, que es alegre, que es feliz por la vida que el Evangelio le... O sea, juntate con él y decirle, che, a ver, en este punto, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hace, pastor, en su día a día? Sinceramente,
yo les puedo asegurar, no se juegue, pero por lo que sea, yo a veces pienso, ¿no? Porque hay un chiste que escuché estos días y me acordaba, cuando un nenito se pierde de la mamá y estaban en una fiesta pagana, ¿no? Y se pierde. Y la mamá lo encuentra en la capilla y estaba mirándolo al cura, porque el cura estaba cambiando unas maderas, ¿no? Y dice, le extrañó a la mamá, porque este salvaje mirándolo al cura, ¿no? Y llega y le dice, ¿qué haces acá tantas horas? Y mirándolo al cura, dice, ¿qué? Dice, no, es que siempre lo escucho hablar bien, quiero saber qué dice si se pega un martillazo en el dedo. Es un chiste. Pero les puedo asegurar, Dios es testigo, en estos últimos tiempos me he reventado los dedos 2 veces, no hay expresión en mi boca. Nada, nada. Yo me doy cuenta cuando me pasa y digo, ¿puede ser inocente? No es inocente. Me decís, a ver, ¿qué es lo que entendí? Vuelvo a lo de Pablo, le está diciendo a Timoteo, a mí me pasó así, a mí me pasó así. A mí hay algo que el día que yo llegué me atravesó y no me soltó más. Yo sentí que era una persona que vino y se metió en mí. Desde ese día hay algo que, estoy hablando de 29 años atrás, nunca más yo dudé de seguir al Señor. Ni un día. Desde ese día que yo pisé la iglesia, nunca más salí y dije, no sé, si no me convence o no voy a poder ir. Yo desesperaba por ir. Yo lloraba por ir. Y de esto no había nada. Era versicular y hasta ahí nomás. Pero uno se explica en qué y que uno va aprendiendo. El otro día hablaba con alguien y me preguntaba acerca de mi matrimonio, de mi vida. Y yo digo, es la coherencia que te da la naturaleza. Vos decís, si yo veo que hay cosas y distingo que no le agradan a la persona con la que comparto mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Se las voy a hacer o no? No, porque sé que no le va, o sea, porque si yo las hiciera, yo estaría siendo un perverso. No es tan complejo, pero por eso hablábamos de esto al principio, de esta mente anexia, que no encaja, porque todavía lo que gobierna es la personalidad de uno. El ser humano individualmente se quiere a sí mismo, a ver, aunque no sea un narciso, ¿no? Pero se quiere a sí mismo, siempre va a buscar, ¿sí? Lo que en Cristo va pasando es que eso se va rindiendo. Eso va muriendo y ya uno, decía Paul Rasser, un predicador que siempre digo, me gusta oír mucho, dice, yo sirvo al Señor, pero luego mi vida está sometida a la vida de mi esposa y de mis hijos. Yo tengo que rendir mi vida para que a ellos les vaya bien. Por eso dice que el amor es sufrido. Si yo veo que hay algo que y a ellos les va a afectar, lo tengo que absorber yo. Es maravilloso lo que empieza a hablar, es decir, yo por ese amor tengo que absorber todo yo. Por eso es que tengo un matrimonio, por eso es que definí tener una familia, porque eso es lo que hace el amor de Cristo. Absorbe todo lo que tiene que absorber para que a los demás, porque el Evangelio lo que produce es el bienestar a través de nuestra vida para los demás. Esa es la diferencia. El Evangelio nunca viene para nuestro beneficio propio. Claro que nos beneficia, pero la realidad es que ese beneficio en nosotros beneficia a otros. Claro, eso es. Pero hay una rendición. Por eso es que estamos hablando de esto de ejercítate. Nadie se quiere ejercitar. Usted no ve a todo el mundo por ahí afuera súper musculoso, retrabado. Ya ve 1, 2, 4. Todo el resto andan en la de ellos. Me refiero al natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el tiempo, porque tienen la fortaleza, porque tienen el ánimo, porque se quieren ver bien, no sé, por lo que sea.
pero la gran mayoría no. Pero no es que no tiene el tiempo. O sea, y tampoco no es que no quieran verse bien. Porque si alguien diría, che, yo la verdad que me gustaría verme bien. Creo que el gran porcentaje. Pero, ¿qué hay que hacer? Ejercitarse. En el Evangelio pasa igual. En el Evangelio hay que ejercitarse. Y no es solo venir a una reunión. Ejercitarse es, en el Señor, morir a todas esas pequeñas cosas. Que eso nos enseña. Ese es el punto. Eso es lo que yo siempre, esto lo hablo con el Señor siempre, a mí me cuesta mucho tratar de decirle a las personas lo que tienen que hacer. Me cuesta horrores. Horrores. Y yo no sé si es bueno o es malo, pero ¿por qué? Porque a mí no me tenés que decir las cosas. Una característica que yo tengo es que a mí no me tenés que decir las cosas. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo me tengo que comportar. Yo sé que si estoy en una reunión, viene alguien, yo sé que no tengo que darme vuelta. Yo no me tengo que dar vuelta. Así se den vuelta todos, porque vieron que siempre viene alguien y todo empieza. Yo sé que no me tengo que dar vuelta. Si hay alguien que me está impartiendo, me está enseñando, de verdad lo digo, me pasa a mí, voy a una escuela, yo no me voy a dar vuelta, yo tengo que estar atento, porque la persona que se está brindando, se preparó, está dando, yo no puedo, bueno, es distractivo, eso no es inocente, eso es falta de ejercicio. Eso es falta de ejercicio. Sí, se desenfoca, es irrespetuoso, hay un montón de nombres para eso. Yo no tengo que darme, no, yo estoy escuchando, después se acomodará, lo saludaré después, como el que viene tarde en medio de una reunión, no lo digo acá, en todos lados pasa, viene y empieza a saludar a todo el mundo. Sí, no lo haría nunca. Ya me ejercité en eso desde el principio, no lo haría nunca. Esas cosas, a ver, si yo paso a compartir, una de las cosas que yo digo, ¿no? Cuando a una persona se le da a compartir algo a una congregación, se supone que esa persona, y yo te tengo que ver caminar todos los días, primero. Porque es como cuando te casás o como cuando te bautizás. Delante de un montón de testigos estás mostrando algo. ¿Se entiende? Se supone que si vos pasás, lo digo porque nos va a ir pasando, yo me paro a impartir una palabra a la iglesia y a las 2 semanas te veo llegar tarde, no venir cuando te parece. O sea, hay un error, hay algo que no encaja. Tengo que entender, si yo estoy siendo alguien que va a impartir, alguien que está viendo con claridad algo que le puede servir a mis hermanos, y se supone que eso se tiene que proyectar en más. Eso es lo que produce. Entonces, a eso es cuando yo le llamo incoherencia. Sobre eso, por ejemplo, nosotros jugamos al vóley también. Tenemos 2 profesoras que hace una ronda grande. Ahí estamos todos. ¿Y qué pasa? Viene uno que todavía recién llega y quiere saludar. La profesora ya empezó a decir, no, saluden después. Añádanse a la ronda, grande la ronda. Sí, desde ya. Dale lugar al otro que está viniendo. Yo haría cosas así. No me da la cara, pero anhelo, oro a Dios, pero sé que lo voy a hacer en el amor de Dios porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo porque eso va a disciplinar una parte. El tema es si lo va a entender. Va a disciplinar algo que lo va a ejercitar y lo va a empezar a fortalecer en esa área.
Esa es la idea. Yo hoy entiendo una palabra que se me soltó. Y se ve que por ahí la dije muchas veces y lo aburro, pero cuando alguien vino y me dijo, un profeta, un presbítero, sea lo que sea, pero bueno, Vallejos, y me dijo, serás líder de líderes. 27 años hace esa palabra. Y hoy estoy entendiendo, hoy cada vez estoy entendiendo un poquito más de qué se trata. Porque el liderar demanda lidiar. Y lidiar es tener lucha. Entonces, hoy entiendo que necesitamos, o por lo menos a lo que yo fui llamado a gente que venga y se congregue y cante a Dios y se vaya contento a la casa. Yo sé que no fui llamado a eso. Como que si les digo, me hubiera encantado. ¿Sí? Pero me tocó esto, que también lo celebro, sin duda. Impartir a hombres y mujeres en esta verdad. Ahora, que Dios subió la vara, seguro. Sí, pero no pasaría ahí, por la conducta que tiene. No. Se toma las cosas en serio. Yo creo que me permitió ver el show primero, vivir, ser parte de ese show, para después decirme, bueno, ahora. Por eso digo, no me creo ni un Pablo, pero creo que en este último tiempo Dios nos mostró la iglesia como a Pablo y dijo, Pablo, cuando volvió, esto no es la iglesia. Lo que Dios me mostró no es lo que está acá en la tierra. Hoy, sí, claro, cuando Dios lo lleva al tercer cielo a Pablo y le muestra, claro, vi la iglesia, pero vi la humanidad. Cuando uno conoce a Dios, también comienza a conocer al hombre, a lo que un ser humano porta. Y el tema también es este, que ni siquiera uno puede juzgar a nadie porque no es nadie. Por eso lograr ejercitarse como Cristo dijo, Señor, no saben lo que hace. Y lo estaban clavando. O sea, hoy te das cuenta, por eso también lo que te ejercita es, a ver, lo anoté para no... lo que te ejercita para vivir esa gloria no es el resultado de una experiencia emocional, ni de un ámbito, ¿no? Estuvimos en un ámbito donde, todo estuvo... No, eso es bueno, porque Dios no nos quita las emociones, ¿no? Pero eso no te ejercita en la fe. Hace pasar un buen momento, pero no te ejercita en la fe. No es un ámbito de reunión. Por eso es que la expresión de la vida de Dios en el ser humano es aquel que aprendió de alguna manera a padecer. Pablo habla de, por un tiempo, el padecimiento en nuestra vida. Pero el padecimiento viene para formar. Es parte del ejercicio. Y uno dice, y uno se puede preguntar, ¿hasta cuándo? Es siempre, tenemos que identificar lo que es humanamente. Humanamente es hasta cuándo. El espiritual, ¿qué dice? Gracias, Señor. Todo lo puedo en ti. Esa es la gran diferencia. Por eso es que Dios necesita esa coherencia cada vez un poco menos anexia, para que encaje, para que sea coherente. Ya no de repente un día, Señor, ¿por qué ahí? O por ahí sí, pero enseguida decirle perdón, Señor, perdón. Estaba siendo incoherente. Yo sé que todo lo que viene a mi vida, como decíamos días atrás, todo lo que venga a mi vida a producir algo que no viene por mí, viene por lo que he creído. Ese es otro ejercicio. Todo lo que viene no viene por mí, viene por lo que he creído. Porque cuando le doy lugar que es por mí, y sí, lo voy a padecer. ¿Por qué a mí? Porque por eso es aprender a vernos en Cristo. Y eso puede ser un dicho, un versículo, pero la realidad es que tiene un contexto. Ser visto en Él es eso, es haber sido aprobado, ejercitado, que ya las cosas no me pegan como antes, cada vez menos, voy identificando. Eso es fruto.
Yo hay algo que puedo identificar hoy, si ustedes me preguntan en la vida de las personas, es fruto. Yo no sé si la persona es espiritual o no. Yo sé si da frutos espirituales. Cuando yo identifico un fruto, yo lo celebro. Pero no es tan fácil. No se identifica así nomás. Y no es que sea complejo, es que demanda ejercicio. No es que el ejercicio es difícil. El fruto es un todo. El fruto es un todo, es así. El fruto es un todo. No son cosas aisladas. Bueno, pero ahora aprendí a diezmar. ¿Con eso no alcanza? ¿Qué dice Dios? Sí, pero pues hay un montón de otras cosas, como ejemplo, no burdo, pero es un todo. Es un todo que hace de la persona una, a ver, perdonen esta expresión, pero hace del creyente una casta especial. Por eso es que también Pablo dice reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, no es cualquier cosa. No son personas que salieron de un problema. Son reyes y sacerdotes constituidos. Maravilloso. No, está bien, y entiendo cuando dicen, sí, ¿por qué no lo vimos antes? Yo también, ¿verdad? Digo, Señor, esto, ¿por qué no? Está bien, sí. Yo no es que lo vi, no lo vi ahora. Hace 20 años que caminamos en esto, pero nunca tenemos, ¿qué pasa? Nunca tenemos un auditorio que se sostiene. Estos días pensaba, digo, ¿cuánta gente pasó? ¿Cuánta gente pasó? Y ninguna se fue enojada, maltratada o por algo que le hicieron. Ninguna. Usted habla con todos los que hablan y dice, no, me fui porque me fui yo, porque no fui más, pero tengo que ir. Es más, no fui a ningún lado más. Entonces, como eso no se sostiene, por eso es que necesitamos, digo, Señor, bueno, a ver, ¿qué estamos conformando? Bueno, ¿son líderes? Listo. Me tengo que conformar con eso, porque me mandaste a hacer eso. A conformar líderes, no a tener una iglesia multitudinaria. Bueno, si es por ahí, o hasta el día que vos digas, tengo que hacer líderes, conformar líderes. Ahora, ¿cómo se hace, no? Porque como dice Enrique, es un todo. Líderes del Evangelio no es que se sepan la Biblia. Líderes son personas que caminan coherentemente. Lo que Dios dijo, lo trasladan a la vida horizontal. Lo que han creído de Dios, lo trasladan a su vida horizontal. En todos los aspectos. Eso es la realidad de Dios. Cuando Dios tiene gente así, tiene la iglesia. Estoy viendo el lagarto aquel que se baja ya. LOL, ya está, ¿no? Viene a aprender.